Dios invisible. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, comienza a defender la iglesia. Pero en esa defensa, hermanos, estos versículos comienzan a destilar el carácter del ministerio del apóstol Pablo. Y ciertamente, hermanos, pudiéramos de repente elaborar en el aspecto de la defensa de Pablo sobre la fe de los hermanos. Pero en esta tarde, hermanos, quisiera desviarlos un poquito y enfocarles cómo el apóstol Pablo, hermanos, de manera indirecta describe su ministerio. Como de manera, hermanos, defendiendo la iglesia, él, hermanos, comienza, hermanos, a emanar de los textos bíblicos. Comienzas a ver joyas, gemas que están ahí, hermanos, y comienza a mostrarnos el carácter de un hombre fiel que sirve a Dios, de un hombre fiel, hermanos, que sirve a Jesucristo. Y creo, hermanos, que esto va a ser interesante, porque vamos a tratar de hacer una especie de arqueología, de manera que busque su lupa, busque sus herramientas, y en estos textos bíblicos vamos a tratar de desentrañar, de desempolvar todo lo que un hombre de Dios debe de hacer en las manos del Señor. Y quizás, hermanos, vamos a tratar hoy solamente 2 puntos, pues el tiempo apremia, pero creo, hermanos, que estos 2 puntos van a ser de suma importancia y de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vayan conmigo, hermanos, otra vez al capítulo 1 de Colosenses. Entonces, verso 21 dice, amados, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Sí? Si te das cuenta, amados hermanos, el apóstol Pablo está defendiendo la identidad del Señor, está defendiendo el carácter de su obra salvífica, está defendiendo la extensión de su obra salvífica en la iglesia. Y ahora, hermanos, él está cerrando en una doctrina importante, que es la doctrina de la reconciliación. ¿Sí? Y a lo largo de todas las escrituras podemos ver texto como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo todas las cosas. ¿Sí? Entonces Pablo, hermanos, está hablando esto, está cerrando la idea de esta defensa de la obra del Señor en términos salvíficos, y específicamente en la dimensión o en el aspecto de la reconciliación. Y el versículo 21 dice: y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Entonces, noten algo, hermanos. Pablo está diciendo que la obra del Señor tiene un aspecto número 1 de regeneración. Él nos ha llamado, él nos ha reconciliado. Antes éramos enemigos, éramos extraños, odiábamos a Dios, nuestros corazones eran aversivos a Dios. Pero la escritura dice que Cristo en la cruz del Calvario, amados hermanos, extendió sus lazos de amor para con nosotros, y ahora hemos sido reconciliados con él, ¿cierto? Ahora, esta reconciliación no solamente queda allí, sino que la reconciliación tiene, número 1, un propósito, y es el propósito del carácter, ¿sí? Y el aspecto del carácter dice que él nos reconcilió, número 1, dice el versículo, hermanos, para que presentarnos como santos, ¿sí? Número 1. Número 2, para presentarnos sin mancha. Número 2. Número 3, para presentarnos irreprensibles delante de él. A mí me parece esto asombroso, amados, que él no solamente nos ha reconciliado en su cruz, sino que a través de él ha transformado tu carácter. Él ha transformado tu vida, te ha hecho santo, te ha hecho irreprensible y te ha hecho, mis amados hermanos, sin mancha. Esto es glorioso, hermanos, porque lo que te ha cubierto con esa santidad, lo que te ha cubierto con esa pureza, lo que te ha hecho, hermanos, indescriptiblemente puro ante los ojos del Señor, no son tus justicias, no es tu buena conducta, no es tu religiosidad. Lo que te ha hecho santo, sin mancha e irreprensible es la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Que cuando Dios ve al antiguo David, cuando Dios ve al antiguo Marta, cuando Dios ve al antiguo José, ya no ve al pecador Josué, ya no ve al borracho, ya no ve al drogadicto. Ahora lo que ve es a un hombre santo, justo, irreprensible, sin mancha, por medio de la reconciliación de la sangre del bendito Cordero. Amén. Amén. Ahora, amados, ahora él está cerrando esta idea, y esto
nos puede emocionar, ¿cierto? Esto nos puede emocionar. Bendito Dios, nos ha hecho sin mancha, nos ha dado de su santidad, nos ha dado de su irreprensibilidad. Y gloria al Señor por esta obra. Ahora, pero la obra de reconciliación no solamente queda allí. Porque solamente, hermanos, quedáramos allí diciendo: he sido santificado, he sido salvado, he sido justificado, he sido hecho puro a los ojos del Señor. Gloria al Señor por eso. Pero ¿creen ustedes que solamente eso queda allí? ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Solamente será que hemos venido a cantar de sus misericordias y decir: Él nos ha hecho limpio y ya, así, y nos vamos? Y gracias a Dios, un domingo más y hemos quedado así en esto. ¿Ustedes creen que eso es el propósito total? ¿Quieren ver un poquito más del propósito? Entonces Pablo, hermanos, en el versículo 24 ahora va a hacer una transición en su idea. Él está diciendo: mira, ustedes están adorando al Señor, el Señor les reconcilió. Ustedes no están adorando a imágenes, a criaturas, a ángeles. Ustedes están adorando al Dios viviente. Y el Dios viviente en Cristo Jesús les ha reconciliado. Y les ha reconciliado para que ustedes sean santos, sin mancha e irreprensibles. En otras palabras, Él les ha reconciliado para que ahora ustedes anden en vida nueva, anden en una nueva vida a la luz del Señor. Pero también Él les ha reconciliado con otro propósito. Y el propósito por el cual Él les ha reconciliado es para hacer de ti, para hacer de mí sus ministros. Sus ministros. Ahora, entendamos, hermanos, que ser ministro no necesariamente, de hecho, ser ministro tiene, el tener un carnet que diga ministro, tiene muy poco que ver realmente con el ser un ministro del Señor. Alguien, hermano, está diciendo: Pastor Gadiel, yo estoy esperando que usted me dé un carnecito que diga ministro para servir en la iglesia. Yo estoy esperando que usted me diga un carnet de predicador para ponerme a predicar. Estoy esperando un carnet que diga ministro de evangelización para hablarle a otros de Cristo. Estoy esperando que diga aquí ministro de alabanza para que Josué me dé un chancecito ahí en el teclado. Por lo general, hermanos, se nos ha hecho pensar de que ser ministros es una especie de posición, es una especie de jerarquía, o es una especie de clasismo, o es una especie de trato VIP en la iglesia. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que el propósito de la reconciliación es, número uno, para hacer de ti un hombre, una mujer con un carácter santo, con un carácter irreprensible, con un carácter puro. Pero en segundo lugar, Él te ha reconciliado para hacerte un servidor. Amén. Para ser un servidor. Amén. Ahora, vean, hermanos, como dice el versículo 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho, ¿qué? Ministro. Asombroso, hermanos. Él está hablando entonces de reconciliación, está hablando de la obra salvífica, y ahora comienza a hablar de ministerio. Comienza a hablar de ministerio. Ahora, vean, mis amados hermanos, que el objetivo de Pablo entonces tenía dos vertientes. Número uno, defender la iglesia de las falsas doctrinas. Y número dos, darle un enfoque claro, adecuado a la iglesia, de quién era Cristo en la iglesia y de quiénes eran ellos en Cristo Jesús. Ahora Pablo le dice: miren, hermanos, ustedes están luchando con corrientes doctrinales erradas. Ustedes están siendo tentados a abandonar a Cristo. Ustedes están siendo tentados a decir que Jesucristo no es suficiente. Y cualquiera que pueda pensar eso dice: no ha entendido, número uno, que en Cristo Jesús ustedes ya no necesitan nada, sino que en Cristo están completos. Y número dos, no han entendido que la obra de Jesucristo es tan completa, es tan gloriosa, es tan maravillosa, que ha hecho de ustedes en la cruz del Calvario hombres santos, hombres justos, hombres sin manchas y hombres irreprensibles. Pero ahora, hermanos, entiendan que están en la iglesia, están sirviendo no solamente para gozarse y alegrarse en la condición ahora que tienen, sino que ahora han sido llamados a salir de las sillas, a salir de las cuatro paredes y ser, hermanos, ministros, servidores del Señor, porque Él les ha reconciliado.
Ahora, permíteme desarrollar un poco más para tratar lo que quiero decir. Ahora, Pablo, amados hermanos, va a comenzar a hablar de su ministerio. Pablo va a comenzar hermanos, a desarrollar esta idea, y vamos a ver dos aspectos solamente. Quizá hay más, pero voy a desarrollar solamente dos. Y número uno, voy a hablar de la convicción que Pablo tenía sobre su ministerio. La convicción que el apóstol Pablo, hermanos, tenía sobre su ministerio. Vayan conmigo al versículo 23, ahí de Colosenses, verso 23, dice, hermanos, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza que habéis oído, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está por debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Vean el verso 25, amados hermanos, nuevamente dice, de la cual fui hecho ministro. Noten, hermanos, él está siendo reiterativo en esta idea. Él dice, yo he sido hecho ministro, el Señor me hizo ministro, el Señor me ha hecho su servidor. Vean, hermanos, la conexión que hay entre ser salvado y servir al Señor. Es una contradicción, hermano, decir que alguien ha sido salvado por el Señor y no tiene en su corazón el anhelo de servir a sus hermanos. Es una contradicción, hermano, decir yo he sido salvado, pero veo a un hermano que tiene necesidad y su corazón no se mueve en ayudar. Está un poquito amargo este caldo, pero tómese lo que va a hacer bien para usted. Es una contradicción decir, hermanos, que ha sido salvado, pero no hay en él el deseo de servir al hermano, de ayudar, de prestar sus manos, de prestar de sus finanzas, de prestar de su tiempo, de decir, ¿dónde puedo servir, pastor Gadiel? ¿A quién hay que ayudar? ¿A quién hay que servir? Quizá no cante como el hermano Josué, quizá no predique como el pastor Bir, quizá no tenga la habilidad de tal hermano, pero tengo dos buenas manos para ayudar, tengo un corazón deseoso para servir, tengo pies para ir a donde me digan, tengo deseo de servir. Entonces Pablo está diciendo, mira, el Señor nos ha salvado y nos ha salvado para ser sus ministros. Nos ha salvado no para un cartoncito, no para una licencia, no para una pequeña etiqueta con la foto de usted ahí diciendo ministro. Usted ha sido salvado para estar en las manos de Jesucristo, para ser su instrumento, para ser usado por él, para ser un hombre, una mujer que se levante donde Dios le ponga y servir como un instrumento útil en las manos del Señor. Entonces, hermanos, noten, usted dirá, bueno, ¿y quién da eso del ministerio? ¿Quién da eso? Bueno, mis amados hermanos, Pablo nos va a contestar acerca de esa pregunta. Pablo tenía una convicción firme del origen de su ministerio. Pablo tenía una convicción fuerte, firme. Él estaba claro quién le había llamado a servir. Y ciertamente, hermano, no fue Bernabé. Ciertamente, hermano, no fue alguno de los otros apóstoles, no fue Pedro, ni fue Juan. Pablo tenía una convicción firme de quién le había llamado al ministerio. Amén. ¿Quién le había llamado a ser un servidor? Y ciertamente, hermanos, alguien podrá decir, bueno, quizá el apóstol Pablo fue llamado por el Señor, quizá por su posición religiosa. Bueno, en Filipenses capítulo 3, hermanos, Pablo dice que él no fue llamado al servir al Señor ni por su linaje, ni por su posición, ni por su capacidad religiosa. Pablo dice, mira, si alguien tiene que gloriarse, yo tengo que gloriarme más. De la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como basura para conocer y servir a mi Señor. Entonces Pablo dice, mira, no es un asunto de títulos, no es un asunto de apellido. No es que si tiene usted el apellido Richelieu, entonces va a tener más posición en la iglesia. Y perdóneme si hay un Richelieu aquí, no. Pero no es por apellido, no es por linaje, no es por posición. Bueno, dirá alguien, entonces quizá Pablo fue llamado al ministerio por su capacidad, por su instrucción. Porque bueno, Pablo dice, hermanos, en el libro de Hechos, verso 22, verso 3, dice que él aventajaba por mucho a sus compatriotas fariseos. Entonces alguien dirá, bueno, quizá porque Pablo sabía mucho. Pero la verdad, si sigue leyendo el versículo, Pablo dice que eso nada tuvo que ver
con ser llamado a servir al Señor. Entonces alguien dirá, bueno, quizás fue por su habilidad. Gálatas capítulo 1 verso 14, Pablo dice que ni siquiera él fue llamado por su habilidad. Entonces, hermanos, si alguien quiere servir al Señor, tengo buenas noticias. No te preocupes por tu apellido, no te preocupes por tu instrucción, no te preocupes por tu habilidad. En eso no consiste el origen de tu llamado. En eso no consiste el carácter servicial que puedes desarrollar. ¿Sabe dónde se origina, hermanos, el llamado al servicio? Vamos a ver que el apóstol Pablo nos conteste. ¿Está bien? Vean, hermanos, el apóstol Pablo, de hecho, Pablo estaba consciente. Pablo creía que su vida y su ministerio estaban ya definidos. ¿Y saben cuál creía que era el ministerio del apóstol Pablo? Matar cristianos. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, él dice que él pensaba que su camino, que su ministerio era perseguir a los hombres y mujeres de este camino, dice. En otras palabras, Pablo no estaba buscando servir a Jesucristo. Pablo no estaba buscando decir, Señor, dame una posición en la iglesia. Quiero ser el apóstol Pablo y quiero escribir el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, amados hermanos, lo menos que quería era tener comunicación o contacto con la iglesia y con el Señor. Pero un día, amados, y yendo a Emaús, la Biblia dice que la gloria de Jesucristo le aparece y él es tumbado. No sé si iba en un caballo, no sé, pero él cae a tierra. Y la Biblia dice, amados hermanos, que el Señor le habla a Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo, amados hermanos, cuando se consigue con el Señor? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo cuando el Señor Jesucristo se le apareció? Él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? La verdad, mis amados hermanos, un hombre que ha sido impactado por el Señor Jesucristo en su vida, él no va a decir, Señor, posicióname. Él no va a decir, Señor, ponme allí donde están los grandes. Señor, ponme allí para codearme con el hermano tal y que me vean que estoy entrando y que todos me saluden y sea una especie de papa pentecostal. Señor, Pablo no dijo eso. Pablo, cuando fue impactado por la gloria de Cristo, lo único que hizo él, arrodillado, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? Un hombre, hermanos, un hombre que ha sido impactado, una mujer que ha sido impactada por Dios, no va a estar pendiente de su posición, no va a estar pendiente si otros crecen, no va a estar, hermanos, lleno de egoísmo o de tristeza porque otros reciben bendición o porque otros son usados. Hermanos, el hombre que ha sido impactado por Jesucristo, él está diciendo, me gozo porque la iglesia avanza, me gozo por los dones que Dios da a su iglesia, me gozo por tal hermano o por tal hermana, y él va a estar diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Amén. De manera, amados hermanos, que la Biblia dice claramente que la fuente del ministerio de un hombre no son sus capacidades, no son sus títulos. Vayan conmigo a primera de Timoteo. Vean, hermanos, la fuente del ministerio de cada uno de nosotros. Ciertamente, amados, no es los títulos, no es la instrucción, no es, mis amados hermanos, aún ni siquiera es tus buenas intenciones de hacerlo. La fuente de tu ministerio, la fuente de tu llamado. Ve conmigo a primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, está diciendo Pablo, hermanos, ¿saben cuál fue mi ministerio? ¿Saben cuál es el origen de mi llamado? ¿Saben cuál es la fuente, la energía de mi ministerio? No es el título, no es el apellido, la energía, el combustible, la fuerza, la dinámica de mi ministerio. Es la gracia, la misericordia y el amor de Jesucristo en mi vida.
En otras palabras, Pablo está diciendo: yo no me merecía esto, yo no merecía servir a Dios, pero Él me amó, Él me tuvo por fiel, Él me puso en el ministerio por su gracia, por su misericordia, por su amor. Hermanos, tú has sido llamado a cantar, a servir, a predicar a donde estás, no por tu capacidad, no por tu título, sino porque Él te amó, porque Él tiene misericordia, porque Él es bueno, porque para siempre es su gracia. Él te llamó, Él te puso a ti como músico, como predicador, como servidor, aquel que limpia, aquel que lava o aquel que barre. Es la gracia que te ha puesto en ese lugar, es la gracia de Jesucristo. Es la gracia del Señor. ¿Cuántos fuimos blasfemos? ¿Cuántos fuimos perseguidores? ¿Cuántos fuimos enemigos del Señor? Pero su gracia fue mayor. Su gracia fue mayor. Quién sabe, nuestros labios hablaban cosas duras contra el Señor, pero ahora estos labios inmundos fueron limpiados y pronuncian el bendito nombre del Cordero. Dime si eso no es gracia. Dime si eso no es misericordia. Entonces, número uno, hermanos, puedes entender que la fuente del ministerio de Pablo, la fuente de su servicio, no fue entonces, hermanos, sus capacidades, sino fue el amor, la gracia y la misericordia de Dios para con él. ¿Sí? Ahora, permíteme terminar en este segundo punto. Voy a desarrollar este segundo punto, quién sabe, algo un poco más acelerado. Pero Pablo ahora, amados, él está diciéndonos que la fuente de su ministerio es el Señor, su gracia y su misericordia. Ahora, Pablo nos va a decir, hermanos, el carácter o la actitud que él tiene hacia el ministerio. Él nos va a hablar, amados hermanos, ahora del carácter o de la actitud que él tiene al servir al Señor. ¿Sí? Vayan conmigo otra vez a Colosenses. Colosenses, capítulo 24. ¿Sí? Él dice, y aquí, hermanos, vamos a entrar entonces al segundo punto, el cual es la actitud de Pablo hacia su ministerio. Recuerden, estamos haciendo una arqueología al ministerio fiel de Pablo, ¿sí? Estamos diciendo, número uno, hemos podido ver la primera gema, y es que el origen del ministerio de Pablo es el Señor, su gracia. Número dos, ahora vamos a ver la actitud de Pablo hacia su ministerio, hacia el llamado. Ahora, mira cómo Pablo dice en versículo 24, dice, ahora, ¿qué? Ahora estoy cansado, o estoy deprimido, o ahora estoy airado contra la iglesia. Hermanos, ¿hasta cuándo ustedes me tienen ya hartos? Pablo dijo así. ¿Hasta cuándo no van a entender, cabezas duras? Pablo está diciendo así. Pablo dice ahora, y esa palabra, amados hermanos, ese ahora es una constante. Estoy viviendo, dice, en continuo gozo. Estoy viviendo en continuo gozo. La segunda característica que vamos a ver de Pablo es que la actitud de él hacia su ministerio era un gozo permanente. Era un gozo permanente. Y vean, hermanos, desgraciadamente, si hay algo que estamos viendo hoy en día en muchas sociedades cristianas o en muchas iglesias, son hombres y mujeres que han perdido su gozo. Sirven al Señor, amados hermanos, con una carga y un pesar. Prácticamente hay que traerlos arrastrados los domingos a la iglesia. Muchas veces, hermanos, las esposas tienen que prácticamente buscar una grúa, alquilarla para traer a los esposos a la iglesia. O viceversa, ¿sí o no? Y a veces, hermanos, podemos ver hermanos que están sirviendo al Señor y quiero terminar el culto. Y hoy juega Chile. Ya ves, en segundo tiempo el pastor todavía hablando. ¿O no? O muchos hermanos, desgraciadamente estamos viviendo en una generación que cristianos sirven al Señor pero con enojo. Ustedes no han visto, amados hermanos, a muchas personas, quién sabe, ¿cómo estuvo el culto? Bien. Nos gozamos en el Señor, sí. ¿Y qué dijeron? Lo mismo de siempre. ¿Y quiénes fueron? Lo mismo de siempre.
Hermanos, para ello el servir al Señor se ha vuelto una causa de enojo, de amargura, de enojo. Para ellos, hermanos, antes, recuerdo yo, hermanos, cuando habían, digamos, designación de roles y funciones en la iglesia, los hermanos y las hermanas oraban, ayunaban, buscaban el rostro del Señor, estaban allí diciendo: Señor, si tienes misericordia, úsame, llámame. Hoy en día, amados hermanos, cuando se habla de que van a designar roles y funciones, ese día nadie viene porque nadie quiere responsabilidades. Todos queremos privilegios, pero nadie quiere responsabilidades. Y alguien dijo, creo que Winston Churchill dijo: la tragedia de esta sociedad es que los hombres quieren ser importantes, pero no quieren ser útiles. Y qué desgracia, hermano, cuando una iglesia solamente quiere ser importante, que vengan, que me sirvan. Pastor, no me gustó su prédica, no voy a dar ofrenda. No se ganó mi ofrenda. Qué desgracia que estamos viviendo en una generación, amados, donde piensan de que tú has venido aquí a ser servido, cuando el Señor, amado, siendo el Rey de la Gloria, descendió para servir a los otros. Entonces Él dijo: bienaventurado es servir. Ahora, amados hermanos, entonces vean, si hay alguien, hermanos, que ejemplifica esto bien, es Jonás el profeta. Jonás, amados hermanos, se le dice: mira, Jonás, ve y predica allá en Nínive. Hermanos, ¿y cómo fue Jonás? Con gozo. ¿Cómo fue Jonás? Con alegría. No, de hecho, hermanos, él predicó. Y ustedes imagínense la actitud de Jonás. No quería ir. Tuvo que enviar al Señor un pez para que el pez lo llevara, juro, para allá. Y cuando Jonás estuvo allá, hermanos, quién sabe, en la capital de Nínive, imagínense la actitud de él. El Señor dice que se arrepientan, si no los va a matar a todos. ¿Qué? El Señor, que se arrepientan, si no los va a matar a todos. Imagínense la actitud de él, hermanos. De hecho, la Biblia dice, amados hermanos, que Jonás se fue a las afueras de la ciudad esperando ver cómo se destruía la ciudad. Imagínense, el gozo de Jonás era ver que los pecadores se murieran. Imagínense, hermanos, cómo la actitud de un ministro puede ser deformada a tal punto de que él está pensando de que lo que Dios puede mejor hacer es destruir a los demás y no salvarlos. Vea, hermano, cómo cuando tú pierdes el gozo de tu ministerio, el sentido misionero lo pierdes totalmente. Entonces él está ahí bravo, molesto, con una cara ahí de amargura, y mira lo que Dios le pregunta. Dice el versículo, hermanos, Jonás dice, el versículo capítulo 4 verso 9, capítulo 4 verso 1 dice: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. ¿Ve? Dios está trayendo arrepentimiento sobre Nínive. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? Se disgustó y se molestó en extremo. Y no solo eso, hermanos, sino que Dios, viendo a Jonás, le dice: Dios a Jonás le dice: ¿tanto te enojas por la calabacera? Fíjate la respuesta de Jonás: me enojo y mucho, hasta la muerte me enojo. Amados hermanos, cuando tú pierdes el gozo en tu ministerio, cuando tú pierdes el gozo de servir, irremediablemente tu visión misionera, tu comunión con el Señor, tu anhelo de la obra de Cristo prevaleciendo en la sociedad va a disminuir, se va a extinguir. Pero Pablo no fue así, hermanos. Pablo no fue así. Alguien dirá: bueno, lo que pasa es que Pablo está escribiendo esta carta desde un resort allá en Roma. Seguramente Pablo está, hermanos, allá en los palacios con el César. Alguien le está dando uvas y le están, hermanos, quién sabe, dándole con las palmas aire, y él tiene servidores. El apóstol Pablo dice así: tráiganme pavo, tráiganme así, tráiganme pollo. Quizá alguien le está llenando la copa de vino, él bebió vino y llegó un esclavo y se la llenó otra vez, y él le está diciendo: prevalezcan, gócense en el Señor. Así cualquiera, dirá alguien. ¿Sí o no? Así cualquiera. Pero, amados hermanos, Pablo no estaba en ningún resort en Roma.
Él no estaba en ningún hotel 5 estrellas en Roma. Él no estaba en las playas hermosas de Viña del Mar. Pablo estaba en la cárcel en Roma. Él estaba en lo más profundo de una mazmorra. Él estaba, hermanos, allá atado en cadenas. Él no sabía si iba a morir o no. Él no sabía si un hacha le iba a decapitar. Él no sabía, hermanos, si un día para otro un soldado, un centurión romano iba a venir y lo iba a despedazar. Él no sabía eso. Pero ahí en lo más profundo de las cavernas, de las cárceles romanas, él está diciendo: yo me gozo en servir al Señor. Yo me gozo en servir al Señor. Alguien dirá, bueno, quizá Pablo se está gozando porque quizá él no está viviendo lo que yo estoy viviendo en mi hogar. Quizá Pablo se está gozando porque él no sabe la esposa que yo tengo. Él no sabe el esposo que yo tengo. Él no sabe la clase de hijos que tengo. Entonces Pablo puede decir, gócense. Pero que venga Pablo una semana a vivir con mi esposa para que ustedes vean. Pablo, hermano, le dice, gócense. Pero alguien dirá, bueno, quizá Pablo le estaba pasando bien, de maravilla. ¿En serio? Mira lo que dice el capítulo 6 del 2 de Corintios. Capítulo 6, verso 4, verso 5 dice: antes bien nos recomendamos en todos como ministros, servidores de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en muchos ayunos, en pureza, en paciencia, en longanimidad. Pablo, amados hermanos, no estaba viviendo un resort. Pablo estaba atravesando ayunos, estaba atravesando desvelos, estaba atravesando persecuciones. De hecho, amados hermanos, en el capítulo 11 de 2 de Corintios, el versículo 23, Pablo dice algo asombroso. Dice en el versículo de los judíos, verso 24, de los judíos 5 veces he recibido azote, 40 azotes menos uno. 3 veces he estado en naufragio, he recibido azotes con vara. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río muchas veces, en peligros de ladrones muchas veces, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez. Además de esto, en las preocupaciones por todas las iglesias. Pablo era el hombre del peligro y él no ha perdido su gozo. En el capítulo, amados hermanos, en el capítulo 4, el verso 8 y ahí de 2 de Corintios, mira cómo él dice, capítulo 4, verso 8 dice que estamos atribulados en todos, mas no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, mas no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Amén. Amados, él es un hombre que ha entendido el carácter que hay que tener para servir al Señor. Él no está siendo dominado por las azotes. Él no está diciendo, pobrecito yo, Pablo, búsqueme un biberón. Él no está diciendo, pobrecito de mí, mira, yo que soy el apóstol Pablo, mira cómo me tratan. Me tiraron una pedrada aquí, me dieron un azote acá, estuve naufragando. Yo, Pablo, pobrecito. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, estoy pasando un peligro, peligro de espada, peligro de lo de mi ciudad, peligros aquí, peligros allá, pero yo estoy gozándome con el Señor. Yo siento gozo, yo siento gozo, yo siento gozo, dice el apóstol Pablo. Amados, si tú ves la secuencia en Filipenses capítulo 1, mientras él estuvo encarcelado en Roma y otros predicadores estaban obteniendo gloria y fama, ¿qué hizo Pablo? Se amargó. Él estaba en Roma encarcelado y otros estaban predicando a Cristo por pretexto o por verdad, pero estaban predicando. ¿Qué hizo Pablo? Se amargó. No, él dice, siento gozo porque Cristo es predicado. Él estuvo, hermanos, en Filipenses capítulo 2, verso 17, cuando vio, hermanos, que había la posibilidad de martirio. En el capítulo 2, verso 17, la Biblia dice que la actitud del apóstol Pablo, ¿cuál fue? Gozo igual todavía. Hermanos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando él estaba encarcelado allá en la cárcel más profunda, con cepos y con grillos, mis amados hermanos, la escritura nos dice que la actitud del apóstol Pablo por servir al Señor, ¿cuál era?
La Biblia dice que a medianoche cantaba él al Señor. Hermanos, qué glorioso tener una actitud así. Qué glorioso es que cuando estés en peligro de espada, o en peligros, o en problemas, o en ciudad, o en cualquier circunstancia, tú puedas tener la actitud del apóstol Pablo diciendo: me gozo en lo que padezco, me gozo en lo que estoy padeciendo. Pablo está en cárceles y ¿qué está haciendo? Se goza. Pablo está en peligro de espada y ¿qué hace? Se goza. Pablo está en lo más profundo, atado, y ¿qué hace? Está cantando al Señor. Yo quiero una actitud de gozo. Yo quiero servir al Señor con gozo. No importa la espada, no importa el hambre, no importa lo que venga. Yo quiero servir con gozo. Yo no quiero perder ese gozo. Yo no quiero perder ese gozo. Permítame cerrar con esto. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es el secreto de ese gozo? ¿Cómo Pablo puede tener un gozo de esa manera? Está en la cárcel y él está cantando. Está padeciendo, hermanos, posible martirio, y él está gozoso en el Señor. Él está escribiéndole a Timoteo desde la cárcel y dice: me está guardada la corona de vida. Él está padeciendo diferentes tipos de problemas y su gozo está intacto. Tú dices: ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿A alguien le interesa saber esa pregunta? Amados, él tuvo un enfoque correcto de sí mismo y de Dios. Cuando tú pierdes tu gozo, tú estás perdiendo el enfoque que debes de tener de ti mismo y de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás comenzando, hermanos, a perder el gozo, comienzas a creer que tú no mereces lo que estás experimentando, que tú mereces solamente colchones de seda y sábanas de pluma de ganso y todo lo demás, y que no deberías tú padecer problemas, y es Dios el que está equivocado al permitir que venga esto a mi vida. Cuando tú pierdes el gozo, amados, el enfoque que tienes de ti mismo comienza a desviarse y comienzas a tener un enfoque equivocado de Dios. Pero Pablo, amados, Pablo no fue así. Pablo tuvo un enfoque correcto de él y de la gloria de Dios en él. Ven, hermanos, cerremos con esto. Capítulo 20 del libro de los Hechos. Capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 22. Mira, hermanos, a la operación de Pablo en su ministerio. Él sabía que el fuego, la energía, el combustible era el Señor, su gracia, su misericordia, y en consecuencia la actitud de servir al Señor era un gozo inquebrantable. Pablo era un prisionero del gozo. Pablo, hermanos, estaba cautivo por el gozo del Señor. Y en el capítulo 20, amados, el verso 22 del libro de los Hechos, él dice: ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso 23, escucha esto: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué? Aplausos, me esperan ovaciones. Por el servir al Señor me esperan galardones aquí, y véngase para acá. Don David, siéntese aquí. Apóstol, profeta intergaláctico David, siéntese aquí. No, Pablo dice: mira, el Espíritu de Dios me está diciendo que por todos lados me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. Tremendas noticias, ¿no? Él dice: ¿alguien quiere servir al Señor? Yo. Bueno, te esperan prisiones y tribulaciones. Ahí hacemos varios. Eso no es conmigo. Pero Pablo dice: eso es que el Espíritu me dice que me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. Pero mira lo que dice el verso 24. Mira la actitud del apóstol Pablo hacia su ministerio, hacia servir al Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué? Con gozo, y el ministerio que recibí ¿de quién? Del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Pablo dice: hermanos, el Espíritu de Dios me dice que si voy para allá me vienen problemas, si voy para acá me parecen tribulaciones, si vengo para allá voy a padecer peligro, si vengo para acá vienen peligros también, pero de ninguna de estas yo hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Antes quiero terminar mi vida, mi carrera, con el gozo del Señor intacto, servir a Él con gozo.
gozo en toda mi vida. No importa que venga hambre. Si padezco hambre, Él es mi sustentador. Si estoy enfermo, Él es mi sanador. Si tengo problemas, Él es mi ayudador. Si padezco hambre, Él es mi pan. Si estoy en tinieblas, Él es mi luz. Si estoy por camino equivocado, Él es el pastor que me guía. Si estoy enfermo, Él es mi sanador. Nada va a hacer perder mi gozo de servir al Señor. Nada va a hacer perder ese gozo. Nada va a dejar que yo alabe. Nada va a dejar que yo cante. Nada va a dejar que yo exalte a Cristo y acabe mi carrera con gozo. Si alguien ha perdido el gozo en esta tarde, ven a Jesucristo y gózate en Él otra vez, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Si alguien, hermanos, se siente débil, si alguien se siente, hermanos, debilitado, es porque ha perdido el gozo del Señor. Es porque ha perdido el gozo del Señor. Pero ven, alaba al Señor, gózate en tu Salvador otra vez y dile al Señor: vengan pruebas, vengan luchas, vengan tormenta, vengan lo que venga, voy a acabar mi carrera con gozo. Muchos han estado, quién sabe, amargados. Muchos han estado comenzando a sentir la apatía, la indiferencia, la amargura por alguien que le hirió, por alguien que habló de él, o por alguien que le trató mal. Han comenzado a sentir ese decaimiento en su gozo. Tú necesitas en esta tarde venir al Señor y tener una relación correcta, una perspectiva correcta de ti y del Señor en ti. Levanta tus manos y vamos a orar. Alguien, hermanos, necesita recobrar el gozo de servir al Señor. Alguien necesita recobrar otra vez ese gozo de ser hijo de Dios. Levanta tus manos, adoremos al Señor. Si alguien quiere ser fortalecido,